Ya estamos aquí a las 7 de la mañana, llegan las agentes, las asistentes, todo el personal, las agentes se van a la sala y las asistentes se quedan adelante para recibir a los niños y a los padres. Cuando iniciamos, esto era un caos. Los niños lloraban, no querían entrar para acá, pero ya luego en el proceso de adaptación, cuando los padres venían a buscarlo, ellos no querían irse. Le dicen a sus padres temprano y son ellos los que se levantan, que lo traigan. Los padres no se integraban aquí al centro, se invitaban a reuniones, no asistían, pero sí ya ellos ven que hay fruto de lo que se ha sembrado. Otros nos han manifestado que realmente a veces se les hacía un poquito costoso y difícil el sustento diario de sus niños y sus niñas. A veces no tenían con qué desayunarlo. Aquí ellos lo mandan tranquilo porque saben que eso está garantizado. El cariño a la primera infancia es política del gobierno de Danilo Medina. En 33 meses de trabajo se han establecido 61 estancias infantiles. Allí 9.843 niños y niñas son atendidos cada día, bajo un programa integral que incluye educación inicial, estimulación temprana, atención a la alimentación y nutrición, a la salud física, al desarrollo socioemocional, integrando las familias a cada uno de los procesos mediante acciones de educación y monitoreo a las familias. Aquí hay un equipo de trabajadoras sociales que visitan con frecuencia a las familias. Esto es con el objetivo de fortalecer un poco la práctica de crianza de la familia. Entendemos que ellos saben criar a sus niños y sus niñas, pero hay cosas que debemos fortalecerlas. Y los padres tienen la oportunidad de trabajar sin tener la preocupación de con quién voy a dejar mi niño. Que las madres, especialmente las solteras que antes no podían estudiar, ya hay algunas que nos han manifestado, mira, ya me inscribí en la universidad, ya estoy haciendo alguna actividad que me genera recursos. O sea que ha sido un avance extraordinario en toda la región sur del país. La comunidad está muy interesada en que esto continúe. Traen siempre a sus niños, lo traen temprano. Cuando ven a la profesora, mañana le mando a los niños para allá. Yo creo que esto es lo mejor, esto es una propuesta o un proyecto muy importante porque la educación temprana es lo mejor que los niños pueden tener. Este pueblo está excelente, lo mejor que tiene es la estancia. La estancia la ven como un paso hacia el futuro. Papi, no te vayas para Chile. No, yo no me voy para Chile. Yo me quedo aquí, sembrando mi yuca y también mi maíz. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos una vez más a este su programa Observatorio 360. Y como lo prometido es deuda, algunos amigos ya yo les había dado un avance. Les dije que esta semana íbamos a tener no un invitado ni a un entrevistado, sino a un colaborador que va a venir de manera asidua a participar con nosotros, a analizar diferentes temas de la actualidad nacional e internacional. Es un amigo, compañero, muy querido, economista, que va a estar con nosotros y que vamos a abordar los principales acontecimientos que han estado ocurriendo en América Latina, en el mundo, y muchos hechos que nos conciernen a nosotros los dominicanos. Por muy apasionados que seamos de los temas de política internacional,
no lo somos porque sí, sino porque tienen una relación, una incidencia en lo que es la vida de cada uno de nosotros los dominicanos como ciudadanos, en nuestras instituciones, en nuestro gobierno y en las políticas públicas que se puedan implementar en favor de toda la ciudadanía. Aquí tengo como compañero de diálogo hoy a Francisco Figuereo, economista, con el que voy a analizar diversos temas. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Wendy, por invitarme. Es un placer estar aquí con los amigos televidentes de Observatorio 360. Tú sabes, Francisco, que, y es una de las cosas que quiero compartir con los amables televidentes, esta semana entrante, los días 15 y 16, el lunes 15 y el martes 16 de junio, se va a llevar a cabo en Washington una reunión muy importante, y es la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Allí va a ocurrir algo que nos atañe a todos, y es que se van a renovar 4 de 7 plazas en 2 entidades distintas dentro de la OEA. Es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también. Se van a escoger para la comisión 4 comisionados y 4 jueces que van a ser sustituidos, que van a ser cambiados y que entran en este nuevo organismo, en este organismo internacional como nuevos integrantes. Hay una situación que está generando inquietud en la comunidad internacional, especialmente en la comunidad interamericana, tanto en el ámbito político como académico, y es el hecho de que, y ya muchos críticos han empezado a hablar sobre este tema, el hecho de que el gobierno de Ecuador ha propuesto, el presidente Rafael Correa ha propuesto como candidato a Patricio Pazmiño en calidad de juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y es un abogado de 57 años que actualmente se está desempeñando como presidente de lo que es la Corte Constitucional de su país, como si fuera la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional de aquí de República Dominicana. Y ese tema es parte de lo que está generando inquietud, porque la gente se pregunta, ¿y será posible que esta persona pueda desempeñar un cargo de juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al mismo tiempo que también sea integrante, presidente de la Corte Constitucional de su país? Y se entiende que es una medida injerencista del presidente Rafael Correa. Pero no solamente eso, hay un grupo opositor que se llama Creando Oportunidades, creo, y hay un asambleísta, apellido Páez, que es miembro de este grupo, y que hizo unas aseveraciones, yo diría que un poco fuera de tono, porque quiso referirse como que todos los países no podían estar subordinados a la aventura fascista llamada bolivariana, de los presidentes Correa de Ecuador, de Nicolás Maduro de Venezuela, de Evo Morales de Bolivia, de Daniel Ortega de Nicaragua y de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, en el sentido de que no entendía pertinente ni prudente que se endosara un cargo de juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a una persona que es presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador. Entonces, una de las cuestiones que él dice, Pazmiño está llevando, trae a colación 3 argumentos para oponerse a que Pazmiño sea juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Primero dice que carece del conocimiento jurídico necesario para poder ser calificado como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y vamos a ver, en verdad, si tiene razón o no, o si es simplemente en este caso por ser un partido opositor que no quisiera que una persona que se supone que responde a los intereses de Rafael Correa esté ocupando este cargo. Vamos a ver ahorita qué dicen los expertos internacionales sobre la materia. La segunda razón que da este asambleísta Páez, opositor del partido Movimiento Creando, es que es un empleado de Rafael Correa y que en tercer lugar su designación no va a contribuir en nada a lo que es el funcionamiento de la Corte y de lo que es el sistema interamericano de justicia, y que más bien podría ser una especie de sepulturero que va a contribuir porque
toma en consideración el hecho de que precisamente Rafael Correa es uno de los críticos de cómo acciona la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando vienen cuestionamientos sobre cosas que pasan en su país. Entonces, por un lado, en este escenario, sale el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, y defiende esta candidatura, y en una reciente entrevista que diera a ciertos medios internacionales de prensa, él llevó ciertos alegatos y decía que sí es un hombre dedicado a lo que es la defensa de los derechos humanos, que ya tiene gran experiencia en esto, y que inclusive en cierto momento, en la década de los 90, él litigó en contra del Estado de Ecuador defendiendo casos en materia de derechos humanos, es decir, que es un experto en la materia. Que él sí conoce sobre la materia, que ha dado su vida por este tema. También negó que el gobierno presentara, que el gobierno ecuatoriano estuviera presentando esta candidatura como una artimaña para poder blindarse ante la Corte Interamericana por la cantidad de demandas sobre persecución. Hay una nube de denuncias muy fuertes contra el gobierno de Correa que viene del lado de los opositores. Entonces él dice, bueno, nosotros no podemos retirar esta candidatura simplemente por huir al hecho de que nos acusen de que queremos este juez en la Corte Interamericana para defender nuestros propios intereses, porque de ser así, entonces todos los países que también están presentando candidatos lo estarían haciendo con el mismo propósito, y eso también es muy entendible. Claro, un poquito de suspicacia genera el hecho de que diga, bueno, no, sí nos gustaría tenerlo como candidato porque él conoce bien nuestro país, es decir, que él conoce la realidad política que se vive en ese país. Exactamente, y que el mismo canciller de Ecuador está en cierto sentido justificando de que como juez ahí adentro puede ser un buen intérprete de la situación política interna cuando se ha llevado alguna denuncia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que atañe al gobierno ecuatoriano. Entonces, hay algunos argumentos que los opositores tienen con relación a la participación de este magistrado de esa alta corte, ¿verdad que sí?, como juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y dicen que Pazmiño convirtió la Corte Constitucional de Ecuador en una comisaría de segundo orden, que la Corte ha sido estigmatizada bajo su mandato de atender de inmediato y de manera favorable toda la pretensión que haya habido en contra del Poder Ejecutivo, y que dice inclusive que ha sido contradiciendo la Constitución, que se supone que es el organismo que ellos deberían estar defendiendo. Una segunda, digamos, argumentación que sostienen los detractores para esta candidatura es el hecho de que este jurista jugó un papel fundamental en lo que se denominó como la ley Mordaza o la ley orgánica de comunicación en Ecuador, que ha sido utilizada inclusive para multar a los medios de comunicación, para censurar a periodistas, para llevarlos a la justicia. Es una ley que impulsa, según los que la defienden, los que están en contra de esta candidatura, ellos dicen que esta ley realmente es un instrumento que se ha utilizado intimidatoria en contra de todos los medios de comunicación, los periodistas, la libertad de prensa y todos los que tienen una opinión independiente fuera de lo que es la línea del gobierno. Entonces, son argumentos que mal no pueden despreciarse, y que yo creo que pueden marcar podrían ser tener la suficiente fuerza para que quizás estos candidatos puedan ser desechados. Y con relación a eso, yo quiero, para cuando volvamos de este segmento, que vamos a tener una pausa comercial, exponer, antes de dar las conclusiones finales, cuál ha sido el argumento y las opiniones de diferentes expertos internacionales, especialmente porque en años anteriores, en un proceso anterior, a la Organización de Estados Americanos, distintos organismos internacionales le pedían que hicieran un foro de debate
en donde cada uno de los candidatos, esos 11 candidatos, se les cuestionaba, se les preguntaba cuál es tu propuesta, cómo tú vienes. Y una de las cuestiones que ha sido, digamos, más criticada es que precisamente a ese candidato de Ecuador junto a la candidata de Bolivia, de la cual también vamos a hablar, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos les manda un cuestionario para ver su conocimiento jurídico en materia de derechos humanos. Y ninguno de los dos respondió el cuestionario. Entonces, si la OEA, a pesar de las presiones que ha tenido de la sociedad civil, no abrió ese foro de debate, entonces implica que estos dos candidatos pudieran realmente perder esa candidatura. Señores, vámonos a una breve pausa y no se vayan, que seguimos. Crean dispositivo que separa las células cancerosas de las sanas mediante ondas de sonido. Un equipo de científicos de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos ha diseñado un innovador dispositivo con la cualidad de separar mediante ondas de sonido células de cáncer de las células sanas. El aparato en cuestión es un microchip que ayudaría a la mejora del diagnóstico y tratamiento del cáncer, así como en la profundización de la investigación sobre la metástasis, la principal causa de muerte en pacientes con cáncer. El dispositivo, que no mide más de 20 milímetros, reemplaza las actuales técnicas de análisis genético de un cáncer, como las biopsias, por un canal en el que se introduce una muestra de sangre sin glóbulos rojos. En este canal, las ondas de sonido son capaces de separar las células cancerosas de entre los cientos de miles de glóbulos blancos existentes, sin importar que sean mucho menos densos o de menor tamaño. Esta nueva técnica permite el análisis sin modificar ni un ápice las células y es hasta 20 veces más rápida que los métodos actuales y que los presentados en los últimos años. Apenas necesita 5 horas para completar el proceso. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja, tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Win Telecom te ofrece el mejor entretenimiento en tu televisión. Más de 191 canales desde 550 pesos mensuales. Además, combina con nuestros paquetes premium y la mejor selección de canales en alta definición. Activa el entretenimiento más completo y disfruta tu televisión. Win Telecom. Siente tu libertad. Aprovecha un 25% de descuento durante 4 meses al contratar tu servicio. Analizando los diferentes argumentos que se exponen para rebatir dos candidaturas a la Corte y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
especialmente ahora vamos a analizar la de los expertos internacionales y académicos relacionado con los candidatos de Ecuador y de Bolivia, que va a ocurrir este hecho durante la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que se va a llevar a cabo el lunes 15 y el martes 16. Y según les iba diciendo, señores, la otra candidata es Sandra Soriano. Sandra Soriano es una abogada, fue senadora en Bolivia. En el caso de ella no es para ser juez de la Corte Interamericana, sino comisionada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y que ha sido una estrecha colaboradora del presidente Evo Morales, precisamente otro fuerte crítico de lo que es el sistema interamericano de justicia. Una de las razones que se están alegando, realmente hay una organización que tiene, un organismo que hizo un informe sobre los 11 candidatos, es Open Society Justice Initiative. Es un organismo que tiene el apoyo de 60 organizaciones de la región de América Latina, y ellos son los que han hecho el análisis de la idoneidad de cada uno de los candidatos para estos cargos, y los que han precisamente objetado exclusivamente solo al candidato de Ecuador y a la candidata de Bolivia. Una de las razones que ellos dicen, este equipo de analistas, sobre la idoneidad de estas personas para estos cargos, es en el caso de Sandra Soriano, especialmente, que ella sí es verdad que aparentemente no tiene ninguna experiencia en materia de derechos humanos, que además, al igual que el de Ecuador, también se negó a llenar un cuestionario que debe llenar, que es una especie de evaluación para ver su capacidad, su conocimiento en materia de lo que respecta a derechos humanos y todo lo que es la jurisdicción que sustenta esto. Un conglomerado de organizaciones que están también, que pidieron hace varios meses al Consejo Permanente de la OEA que convocara ese espacio de diálogo que ya se había hecho anteriormente, son todos los que están presionando porque ese espacio sí se abrió en el año 2013 y están anhelando que esto volviera a ocurrir, pero aparentemente la OEA se ha hecho de la vista gorda y no se sabe por qué esta situación está así. Es una situación un poco delicada porque esto va a implicar un cambio total en lo que es la mayoría, tanto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como en la Corte. ¿Por qué? Hay cuestiones fundamentales, señor. Ustedes dirán, ¿y en qué nos afecta a nosotros los dominicanos esto? ¿Por qué nos atañe hablar de qué candidato es idóneo y cuál no para este cargo? Si bien es cierto que por un sesgo de la información que se maneja en general en los medios de comunicación, la gran mayoría de las veces nosotros conocemos que quienes van a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos siempre como que lo relacionamos con casos de nacionales haitianos que están en el país, que han sido deportados, casos de personas que en enfrentamientos con la policía, desapariciones, cuestiones de esta naturaleza. O sea, casi siempre hay una carga de que nosotros mismos en nuestro espíritu nacionalista decimos, ¿por qué tiene que tener injerencia en los asuntos internos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Pero si bien es cierto, nosotros sí tenemos que poner ojo a quiénes son los jueces que van a estar allí. ¿Por qué? Porque a cada uno de nosotros, puede ser tú, Francisco, usted, amigo televidente, puedo ser yo, uno no sabe en qué momento la discrecionalidad del Estado o una acción del Estado nos puede afectar y podríamos necesitar acudir a este organismo internacional. En pantalla tenemos ahí lo que son los actuales miembros de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esto van a ser 4 de ellos son los que van a ser removidos el lunes martes en la 45ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entonces, ¿por qué a nosotros nos importa, a los dominicanos? Yo quiero que me pongan en pantalla una ficha técnica de un caso muy sonado,
Señores, es la ficha técnica que está cargada en la página web de la OEA del caso del periodista Narciso González, conocido como Narcisazo. Pero no solamente, y esa ficha técnica, como podemos ver ahí, desaparición forzosa y todo lo que ocurrió, que ya al país no hay que recordarle nada. Voy a traer un caso, colación, de por qué los ciudadanos necesitamos que haya jueces imparciales que no respondan a ciertos intereses de ningún país específico o que desvirtúen lo que es su función de ser jueces imparciales. Hay un caso también de un señor, Juan Almonte Herrera. No estoy violando la privacidad de nadie porque esto está en la página de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es un ciudadano dominicano que en un momento en que se hizo una investigación, fue la policía, lo relacionó con un secuestro al hijo de un empresario. Se presentaron en su casa, hicieron un allanamiento, lo sacaron forzosamente de allí la policía. Después que si se investigó, la familia llevó el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos porque decía, óyeme, mi familiar se lo llevaron de manera forzosa a la policía y los organismos de seguridad, a todo un cuerpo investigativo, pero encima de que se lo llevaron, desapareció y al día de hoy no se sabe de esa persona. Entonces, que andaban con 5 fotos, que hubo testigos que dijeron que lo vieron vinculados a ese secuestro del hijo de un empresario. Y esta persona, bueno, esta familia ha tenido que tirarse encima el hecho de que después, más adelante, la policía dice que apareció un carro incendiado con unos cadáveres y que uno de esos era, se sospechaba que la policía, no, parece que se corrió esta información en la prensa, que era el cadáver de esa persona y que aparentemente lo tenían encerrado en una casa donde en un interrogatorio lo habían masacrado a batazos. Para que hablara, exactamente, en un interrogatorio ilegal. Entonces, fíjense, eso le puede pasar a usted, a mí, a cualquiera de nosotros, que cuando viene a ver, ante los abusos que pueden cometer agentes del orden y que muchas veces el Estado no da las soluciones adecuadas ni la protección a la familia, porque la familia se quejaba de que no se están interceptando los teléfonos, no se están hostigando. Hubo una de las familiares que tuvo que irse de este país y tuvieron que pedir protección a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que le dieran asistencia, para que le dieran policías y vigilantes porque los estaban persiguiendo. Supuestamente, según ellos, eran policías o agentes vinculados con el orden que estaban vestidos de civil. Quise traer este caso a colación porque uno tiene que orientar al ciudadano respecto a cuál es el rol que juegan estos organismos internacionales y que nosotros sí tenemos que preocuparnos, sí tenemos que apostar a que hayan jueces con la debida competencia, imparcialidad, porque son estas las personas que nos van a estar defendiendo a nosotros. Hay muchas expectativas en relación a lo que va o a lo que puede ocurrir. Yo quisiera que nuestro equipo de producción nos pueda mostrar unas imágenes que tenemos respecto a las expectativas que hay con relación a esta 45ª Asamblea General de la OEA, que será el lunes 15 y martes 16. Las expectativas son de consolidación de los proyectos que hemos venido trabajando en el plan de trabajo específicamente, la modernización de la organización y los aspectos de sustancia. La modernización de la organización que tiene que ver con alinear su estructura con los lineamientos que surgen de la visión estratégica de la OEA y darle a la misma eficiencia un gerenciamiento más moderno, incorporación de tecnología y parámetros de trabajo que tengan que ver con evaluación por resultados y otros parámetros de mejora de gestión. Yo tengo entendido que hay otros testimonios, porque esto es, también está la versión de Canadá, sobre cuáles son las expectativas que tiene, la de los representantes de los países del Caribe, de Centroamérica y de los de la Asociación Latinoamericana de Integración de ALADI. Si pudiéramos tener estas imágenes a nuestro equipo de producción. ¿Verdad?
Canada is very much looking forward to this General Assembly as an opportunity for member states to continue our ongoing conversation on strengthening the organization, but most importantly in the context of a new administration. We very much look forward to hearing from the incoming Secretary General and his team and to beginning a dialogue with them to continue to strengthen the organization's pillars and most importantly the administration that supports them. We're looking for a modern, rationalized and streamlined OAS that can best deliver results for the citizens of the Americas. Bien, señores, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos en breve, así que no se vayan. Mujeres que hicieron historia en la ciencia en lugar de seguir las normas. Estas son algunas de las mujeres que se convirtieron en científicas pese a lo esperado de ellas debido a su género según la sociedad y su época. Marie Curie fue una física, matemática y química polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radioactividad. Fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ser profesora de la Universidad de París. Nació en Varsovia, Sarato de Polonia, Imperio Ruso, donde vivió hasta los 24 años. En 1891 se trasladó a París para continuar sus estudios y fundó el Instituto Curie en París y en Varsovia. Estudió las hojas radioactivas, en particular el uranio en forma de pechblenda, que tenía la curiosa propiedad de ser más radioactiva que el uranio que se extraía de ella. La explicación lógica fue suponer que la pechblenda contenía trozos de algún elemento mucho más radioactivo que el uranio. De ahí, los rayos X era capaz de atravesar algunos elementos sólidos y producir fotografías de huesos. Marie Curie fue galardonada con el Premio Nobel de Física en 1903 en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación. Fue la primera mujer que obtuvo tal galardón. En sus últimos años, fue asediada por muchos físicos y productores cosméticos que usaron material radioactivo sin precauciones. Educación para tu Salud Financiera presenta Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu Salud Financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Respecto a las expectativas que se han generado en torno a lo que ocurrirá el lunes 15 y martes 16 en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, queremos ver cuáles las expectativas que tiene el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que es Andrés González de Colombia. La OEA es aquello que los países quieren que sea, de manera que se requiere una gran voluntad política de todos los países del hemisferio, desde el norte hasta el sur, incluido nuestro Caribe, para acometer estos desafíos, junto con el liderazgo del secretario general. Esperamos que se encuentren todos los cancilleres
todas las ministras y ministros, para un diálogo abierto, sincero, sobre el presente, sobre el balance de la OEA, pero en especial sobre el futuro. Aunque todos sabemos y hemos hablado aquí anteriormente sobre nuestros temores respecto al nuevo rol de la OEA, cuando precisamente Almagro viene, el uruguayo, realmente hay una tendencia mucho más a subordinar la OEA a lo que son las decisiones de la Unión de Naciones del Sur, la UNASUR. Yo quisiera ver, si lo tienen en Q, también el video de lo que opinan los representantes de los países del Caribe. We feel that the new administration has many of the ideas that we consider to be important for our region, for the whole of the CARICOM region, but also for the whole of the OAS. So we really look forward with some enthusiasm, in fact, to the debates and hopefully the passing of the resolutions in the next week or so. Bien, señores, vamos a esperar, ¿verdad, Francisco?, que se tomen las mejores decisiones en torno a los candidatos más idóneos para la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hay otros temas del ámbito internacional que también siempre terminan teniendo incidencia en lo que es el ámbito local para la República Dominicana. Y hay uno que no es para nada despreciable, y es el hecho de que los demócratas le han bloqueado lo que era la prioridad en la agenda de política del presidente norteamericano Barack Obama. Su prioridad número uno ya en estos momentos era impulsar una política de integración comercial con los países de la Unión Europea y con los países de Asia y el Pacífico, con algunos de estos países, específicamente con 11 países que representan el 40% del PIB mundial, y que nadie se esperaba que precisamente los demócratas le dieran una estocada a su presidente Barack Obama y que fueran justo los republicanos sus típicos adversarios, pero que ideológicamente siempre están más pro acuerdo, los acuerdos, los tratados de libre comercio y la política de apertura económica y comercial, pues son más liberales y todo esto. No se esperaba que el presidente Obama, habiendo tenido que ir personalmente, como que muy inusual, que hizo ese lobby, hizo un lobby personal. Habló con los representantes de las cámaras y de los partidos políticos allí, pero es la pregunta que tú haces, que el por qué pasa eso es por una razón, porque el que primero se acercó fue George Bush en el 2008. Fíjate, para hablarle a la gente, el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es el Trans-Pacific Trade que está negociando Obama tiene dos vertientes ahora, está negociando el de la Unión Europea, como tú señalaste, y está negociando con ese acuerdo con Asia, el Pacífico, esos 11 países. Pero ¿cuáles son esos 11 países? Esos 11 países son Australia, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Vietnam, Chile, Argentina. Yo quisiera que nuestro equipo de producción, lo que tú vas desarrollando el punto, nos ponga las imágenes. Nosotros tenemos un slide que muestra el mapa de cuáles son los países. No, ese el otro. Vamos al otro gráfico. Los países que están relacionados con este acuerdo comercial. Mejor el otro, el siguiente. Uno que es azul. Sí, porque que tiene los SS, porque ahí en ese podemos ver cuánto representa el volumen de comercio. El volumen de comercio, que el volumen de comercio son las importaciones con las exportaciones de cada país. De bienes, porque no incluyeron las de servicios. No incluyeron las de servicios, las de bienes. Ahí se puede observar que ese es el comercio de Estados Unidos con ellos. Ahí vemos que el que tiene mayor ponderación es Canadá, que tiene 658 billones de dólares. Igual sigue Japón con 291, creo que se ve allá, ¿verdad que sí? 291. Lo interesante aquí, Wendy... No, el segundo es México. Acuérdate que son 658, Canadá 534, México, porque
son el triángulo NAFTA. Sí, el triángulo NAFTA, Exactamente. pero con los que él no tiene un acuerdo directo que está iniciando. Fíjate que antes estaba el NAFTA, que es Canadá, Estados Unidos y México. Ahora que ellos se quieren expandir, Japón fue el último en suscribirse a las conversaciones, se suscribió en el 2011. ¿Qué quiere negociar Estados Unidos? ¿Qué busca Estados Unidos con este Tratado de Libre Comercio? Sencillo, las patentes, los derechos de propiedad. Fíjate que toda esa zona, las violaciones de patentes y de derechos de propiedad. Propiedad intelectual, sí, propiedad industrial, la piratería, frenar la piratería. Claro. Incluso se habla de que este capítulo de propiedad intelectual es mucho más drástico que el que se está sometiendo en la Unión Europea, el famoso SOPA, Stop Online Piracy. Paren la piratería por internet, es mucho más drástico. Pero el Congreso le infligió un duro golpe porque ya Obama, como le queda este mandato y la finalidad de su mandato, ya está buscando posicionarse, lograr cosas. Entonces, por eso los republicanos lo apoyaron, porque George Bush fue el que inició esa conversación en el año 2008. Inicialmente, aquí en este tratado hay ganadores y perdedores como en todos los tratados de libre comercio. Los ganadores de este tratado serían el área de servicios, el área de banca, el área de farmacéutica, donde las cosas son de producción intelectual, las grandes empresas serían beneficiadas. Pero ¿por qué le pararon por qué los demócratas le pararon a Obama el tratado? Sencillo, porque ellos querían una protección especial para los trabajadores que serían desplazados por incluirse los trabajadores ya foráneos, que son mucho más baratos. Ya el Senado le había aprobado lo que normalmente se llama el PTA, que es la Autoridad para la Protección Comercial. Nosotros lo conocíamos anteriormente como lo que es el Fast Track, la vía rápida, que permite que el presidente de los Estados Unidos pueda negociar acuerdos de libre comercio y que una vez negociados, que normalmente con un equipo técnico bastante robusto del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, estos tratados sean sometidos al Congreso y que el Congreso norteamericano solamente tendría la potestad de aprobarlo o de rechazarlo, no de modificarlo. Sí, y sería renovable cada 3 años. Así es, y eso fue lo que se le rechazó a Obama, porque se le dijo, bueno, sí, pero condicionado a que se someta a la ley para protección de los trabajadores internos. Una ley que proteja a los trabajadores de los posibles despidos que pudieran haber con deslocalización de producción, con empresas que podrían irse a otros países miembros. Los economistas hablan de un efecto neto de positivo de 79 billones de dólares en el sector servicios por la introducción de este tratado. Pero en el área de los trabajadores tendría un efecto negativo de 39 billones de dólares. Bueno, señores, vamos a seguir analizando lo que ha sido esta estocada, la política comercial del presidente Obama, luego de la breve pausa comercial. La deficiencia de vitamina E puede dañar el cerebro. Las vitaminas E es un grupo de vitaminas liposolubles que ayudan a prevenir el estrés oxidativo del cuerpo, entre otras cosas, y que está contenida en varios alimentos como los cacahuates, el brócoli, los tomates, los espárragos, los kiwis y la uyama. Han resultado ser cruciales para la salud neuronal, según las conclusiones del último estudio llevado a cabo por la Universidad Estatal de Oregon de Estados Unidos. El experimento se llevó a cabo con especímenes de pez cebra que fueron alimentados con una dieta deficiente en vitamina E durante toda su vida. El empleo de peces cebras en los laboratorios ya es común debido a que es transparente los primeros días de desarrollo embrionario y permite visualizar la formación de las células en tiempo real. Además, su similitud genética con el ser humano es de un 70%. Los resultados del estudio revelaron que esa falta de vitamina E causó daños en el cerebro por la interrupción del suministro de nutrientes que son cruciales para la salud neuronal. Educación para tu Salud Financiera presenta
Sara y Luis, su ruta hacia un crédito saludable. Sara y Luis forman una joven pareja. Tienen varias deudas y se les hace difícil pagarlas. Por esto, han decidido hacerle frente al problema tomando un préstamo para consolidar sus deudas con un solo acreedor. Sara y Luis deciden evaluar todas sus opciones, incluyendo la de un préstamo informal. Al evaluar, se dan cuenta de que con un préstamo informal pagarían intereses muy altos y no construirían su historial de crédito. Finalmente, Sara y Luis deciden no correr riesgos e irse por la vía correcta para consolidar sus deudas, solicitando directo y en vivo un préstamo formal. Sara y Luis están felices porque disfrutan de las ventajas de haber consolidado sus deudas. Ahora realizan un solo pago mensual con una entidad financiera regulada. Para conocer más acerca de cómo manejar tu crédito, infórmate en educacionfinanciera.sb.gov.do. Educación para tu salud financiera de la Superintendencia de Bancos. Senasa, nuestra ganancia es tu salud. Señores, seguimos analizando lo que ocurrió en el Congreso norteamericano respecto a las medidas que esperaba el presidente Obama para la aprobación de un acuerdo comercial, de que se le diera el fast track, la vía rápida para negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con los países, 11 países del Pacífico que representan el 40% del PIB mundial. Una de las razones que alegó el presidente Obama, muy interesante y yo creo que fue muy ingenioso de su parte, fue el hecho y que inclusive contó con el apoyo de los republicanos que le han dado su respaldo en cuanto a este aspecto, es el hecho de que lo que buscaba estratégicamente y como una cuestión de geopolítica dentro del ámbito de la política comercial de los Estados Unidos, era precisamente que Estados Unidos iba a tener un poquito más de control y de entrar a los países de la cuenca del Pacífico como una forma de frenar el ascenso de China en este grupo y la incidencia que tiene en el ámbito regional. Y yo quisiera... Además de aumentar la presencia diplomática en esa región por los conflictos que existen con la nueva isla artificial que está creando China frente a una serie de islas y de países muy importantes desde el punto de vista geopolítico. En otro orden, tocamos el caso de Grecia, que muy interesante, en el día de hoy se pronunció el Consejo de Estado, que es el más alto organismo del más alto tribunal de Grecia, con respecto a la inconstitucionalidad de la bajada de las pensiones que había sometido el presidente anterior en el año 2012, lo cual le bajaba las pensiones de las personas que tenían de 1.500, 1.800 euros a menos de 1.000 euros. Hoy el tribunal se pronunció y dio ese fallo, lo cual beneficia alrededor de 800.000 trabajadores, a excepción de 1.500 o de 2.000, perdón, que mandaron una comunicación al tribunal diciendo que no querían que sus pensiones aumentaran. Es un caso curioso. Lo importante es que también se falló en esa sentencia cómo serían las escalas de los aumentos para que vuelvan al nivel que tenían antes. Las pensiones de 1.200 o 1.500 euros aumentarían un 5%, las pensiones de 1.500 a 2.000 aumentarían un 10% y las de 2.000 en adelante aumentarían en un 15%. También Grecia presentó una propuesta por si en el entendido de que eso necesitaría unos recursos adicionales para poder satisfacer esta creación que le ha dado, o sea, este problema que le ha causado al sector político el tribunal, y se anda unos cálculos rápidos de 7.200 millones de euros, para resolver ese problema en específico. En otro orden también tenemos el caso de Zimbabue,
No sé. Es una anécdota, señores, del ámbito económico bastante chistosa. A mí me encantaría que nuestro equipo de producción ponga unas imágenes de unos billetes de 100.000 millones de pesos. De dólares zimbabueses. De dólares zimbabueses. De dólares zimbabueses. Que parece una broma, señores, pero que ya salen de circulación y que se van a convertir a partir del año en un souvenir para los turistas. El presidente Robert Mugabe, a partir del año 1979, tomó el poder en ese país, pero desde el año 2000 parece que él tiene un problema psicológico con la política monetaria. ¿Estamos al aire? Sí, tiene un problema psicológico con la política monetaria y ha aumentado la inflación increíblemente, hasta el punto que el Producto Interno Bruto al día de hoy se ha reducido en un 90%. Es decir, que hoy día de 518 ha pasado a $35 el PIB per cápita, de forma totalmente traumática para el poder adquisitivo de la gente. El desempleo ha aumentado un 80% en Zimbabue, lo que hace que la gente no vaya a trabajar porque es tan costoso ir al trabajo con ese nivel de inflación que la gente ha decidido mejor no ir a trabajar. Evidentemente que aunque se está retirando, hay una desmonetización del dólar zimbabuense, el país ha decidido retirar toda esa cantidad de dinero, pero las transacciones normalmente se hacen o en el rands, que es la moneda africana, o en dólares americanos. Fíjate, la producción cayó. ¿Tú sabes por qué pasó todo eso? Yo le quiero pedir al equipo de producción que cambie unas imágenes, porque hay 3 imágenes que le siguen a la que está relacionada con la del dólar zimbabuense, al billete de 100.000 millones de dólares. Hay 3 imágenes más de soporte que van explicando la situación de cómo los ciudadanos, inclusive se ve el paquete de billetes que tenían que utilizar para comprar un simple pan y cómo para salir de compra tenían que usar hasta una carretilla por la gran inflación que había en ese país. Bueno, si no tenemos las imágenes igual, vamos a seguir. Ya nos quedan 2 minutos de programa. Todo empezó en el año 2000, cuando al presidente se le ocurrió hacer una reforma agraria. Y él expropió 4.300 fincas agropecuarias. ¿Pero qué hizo con esas fincas? Se lo dio a su séquito, a su grupo. Entonces, inmediatamente, todos los empleados fueron despedidos y ya nadie producía nada. ¿Y entonces para qué usaron la tierra? Para ellos disfrutar de tener unas fincas, me imagino yo, porque es una respuesta que uno... Para mirar el paisaje con praderas verdes, con árboles frutales que nadie sembró. Me imagino que sí. Y ellos eran un productor rico de maíz y de tabaco. Esa producción se redujo en 2/3. Inmediatamente pasó la situación y hoy día ahí no se produce ese tipo de cosas. Por cada dólar zimbabuense, por cada dólar americano, en el 2008 eran 16.000 millones de dólares zimbabuenses. Hoy son 35.000 billones de dólares. Eso, señores, es hasta risible. Señores, muchas gracias por su fiel sintonía con este programa y será hasta el próximo sábado cuando nos veamos de nuevo aquí en Observatorio 360. Nuestra ganancia es tu salud.